Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Vista. De verdad, deseándole en nombre de Dios lo mejor a todos ustedes, donde quiera que nos estén viendo a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Esa gran inventiva del hombre, las redes sociales. Y en el día de hoy pues tendremos un programa importantísimo. Quiero darle gracias a Dios por todo lo que hemos venido realizando, y el día de hoy es el número 7. Y vamos a estar hablando sobre la educación, punto de vista en nuestro programa, desde acá desde el municipio de Gabriel. Allí aparece pues todo lo que es la dirección, allí aparece todo lo que tiene que ver pues con el tema pues de la suscripción al canal, para efectos pues, de poder ver los canales los programas que ya han sido transmitidos, por supuesto los sucesivos en todo caso. Hoy vamos a hablar de algo que es fundamental en la vida de todo ser humano, la educación. Dicen que el mejor regalo que le puede dejar un padre a sus hijos no es tanto dinero, etcétera, bienes materiales, desde el punto de vista no solamente el dinero, sino que edificios, inmuebles, sino la educación. Tiene que ver también con el tema cultural. La cultura cambia en la medida, por supuesto, que se vaya formando su gente. Y para eso tengo hoy un invitado, que es un hermano, un amigo. Estuvimos juntos incluso haciendo nuestra experiencia en noviciado con los padres rominianos, la congregación de los padres rominianos, el padre Jorge Rincón. Jorge Rincón es licenciado en Filosofía Pura por la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Bogotá, Colombia. Licenciado en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Lateranense de Roma, en este caso, Lateranense, abogado de la República Italiana. Es licenciado en Educación Mención Integral de la Universidad del Zulia, la Centenaria Universidad del Zulia, técnico superior en Administración y licenciado en Administración, en este caso pues de antiguo UTC, ahora Universidad Politécnica Territorial del Estado Zulia. Tiene diplomado en Cultura y Lengua Italiana, también es licenciado en Educación Mención Ciencias Sociales, y magíster, en este caso licenciado en Ciencias de Educación, mención honorífica por cierto, y ambos de la Universidad Rafael María Barral, y actualmente cursa el primer semestre del doctorado en Educación Superior de la UNED. Podemos hablar mucho del padre Jorge, un gran hombre, hermano, amigo, de verdad. Y bueno, lo más importante de todo esto, porque quisimos abordar este tema, que voy a dar de una vez en el uso de la palabra al padre. Y vamos a comenzar, por supuesto, dándote la bienvenida a Jorge a este programa Punto de Vista. Esperamos que sea de su completo agrado. Esperamos pues, que podamos entender todas las necesidades de educarnos y comencemos a hablar un poco de lo que es la educación. Bueno, bienvenido a Punto de Vista. Muchísimas gracias, Pedrito. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos aquellos Amén. Que nos están viendo y nos van a ver más adelante. Decía San Agustín una frase tan hermosa en las confesiones: oh grata hermosura, tarde te conocí, tarde te amé, siempre antigua y siempre nueva. Y pienso que eso es la educación. La educación es un tema fundamental, tan antiguo, tan nuevo, y que hoy más que nunca ha de jugar un papel importante en todo desarrollo de una nación y de cualquier persona. Por lo tanto, si usted quiere medir y ver la realidad de un país, la realidad de un personaje de ese país, del pueblo como tal, vaya a la educación, vaya al pueblo. Pero la educación es como la radiografía de ese mismo pueblo. Y pudiéramos decir que la educación es fundamental para lograr cualquier desarrollo, porque es el hombre quien hace el desarrollo, y ese hombre es el que tenemos que formar y educar, para que él, a través de todo su quehacer en el mundo, pueda verdaderamente demostrar lo que él ha recibido y poder compartirlo también desde aquello que hace. En cualquier escenario, no solamente se educa, y en eso yo estoy muy de acuerdo, en la maestra, en la escuela o el profesor. No. Usted está educando desde el hogar. Estamos educando ahorita, porque estamos compartiendo ideas, conocimiento, experiencia,
Y todo esto va informando pues ese proceso, ¿no?, de enseñanza que va a ayudar al hombre a ser cada día más persona, a desarrollarse, y eso es lo que tiene que perseguir toda educación, que esta persona, más que verla como un recipiente que lo voy a llenar de conocimiento, que sea más que todo una persona que con sus atributos de memoria, inteligencia y voluntad pueda verdaderamente educarse y formarse y ser un agente multiplicador. Sí, la educación también tiene que llevarnos a nosotros cada vez a ser más humildes, más sencillo. Eso lo estaremos abordando, por supuesto, en el transcurso del programa, ¿no? Dice Antonio Romini una frase muy interesante, muy importante, por cierto, está allá en el Juan 23. Sí, señor. Tenés allá colocada. Antonio, el padre fundador de la congregación a la que pertenece el padre, por supuesto, a la que casi pertenecía desde el punto de vista religioso, usted salió de acá, pero que sigo, por supuesto, con mucho cariño. Saludo a toda la congregación de los padres Romini. Dice, decía Antonio Romini, filósofo, teólogo, un hombre que sufrió mucho en esos tiempos, incluso por lo avanzado de sus escritos. Nadie se hace sabio si no emplea mucho tiempo en estudiar. Yo creo que eso es importante tenerlo claro, presente, porque esto no viene de gratis tampoco, ¿no? Pero hay algo que es interesante, padre, y hablábamos de educar y tocaste hasta cierto punto lo que iba a ser yo como ya una especie de segunda pregunta, ¿no? o de desarrollo del programa, que es, ¿desde dónde debe comenzar la educación? Tu opinión al respecto, ¿de dónde debe comenzar? Hay un refrán, Pedrito, y usted lo conoce: hijos sois, padres seréis. La educación comienza desde el mismo vientre materno y se va desarrollando cuando el niño nace, cuando usted tiene contacto con ese papá y esa mamá, que son los primeros formadores, los primeros educadores, innato. Y allí ese proceso va formando a esa personita, a ese hombre, a esa mujer. Por lo tanto, la familia juega un papel importante en la educación. Nosotros en la escuela, ¿qué hacemos? Reafirmar lo que viene de la casa. Así es. Yo recuerdo, y no lo tomen a mal, por favor, una propaganda de un insecticida, ¿no? Y recuerdo que salía una cucarachita por ahí y decía, esa vino de tu casa, esa vino de tu casa. Estoy tratando de decir con esta propaganda hace años que salió en la televisión, que tu hijo demuestra la educación que le estás dando. Se dice por ahí, ¿no?, que detrás de todo hombre hay una mujer, detrás de toda mujer hay un hombre. Pues detrás de todo hijo, hija o alumno, discípulo, hay una familia, hay una educación. Y resulta que la familia es el escenario, el fundamento para lograr esa transformación en la sociedad. Entonces, la familia, decía el Papa hace 4 años, tiene que regresar de su desierto, de su éxodo, para que vuelva a tomar su trono dentro de la vida de los hijos, dentro de la sociedad. Entonces necesitamos que se reconozcan, se identifiquen como primeros educadores y formadores. Y yo creo también incluso como primero modelo. El educador es alguien que modela. Es cierto. Alguien que modela. Decía incluso, saludo a Monseñor Líquez, decía en una oportunidad, una visita pastoral a una maestra aquí en la escuela de Bartolo Rodríguez. Él tiene que ser modelo, ¿no? ¿Y qué quiere decir modelo? Bueno, uno veía al maestro, uno veía al profesor en el liceo, incluso en la universidad, yo quiero ser como ese, ¿no? Cierto. Así también pasa en la casa, después de desarrollar ese punto, ¿no? ¿Qué clase de modelaje se está dando? O sea, para efecto puede lo que tiene que ver con qué hombre o mujer vamos a tener a futuro en el tema educativo. Yo creo que es bueno desarrollar un poco ese tema. Claro, y vuelvo a insistir, papá, mamá, ustedes son los primeros educadores, es decir, ustedes son los que van a poner las bases para que este hombre
esta mujer, esta persona, óiganlo bien, logre en primer lugar vivir y hacer de esta vida la felicidad y llegar al éxito. Los papás tienen que educar para el éxito, para buscar y encontrar y seguir buscando, ¿no? Entonces, es necesario la identidad del papá y la identidad de la mamá y su presencia en la vida de los hijos. Por eso es necesario, importante, volver a la raíz, rescatar los espacios. La familia tiene que rescatar muchos espacios que por cuenta del trabajo no lo han descuidado, llamémoslo así. Es necesario que el papá y la mamá se encuentren con los hijos y los hijos con la mamá. No a través del teléfono. No es que con el teléfono yo sé dónde está y cómo está. No. Necesitamos, Pedro, necesitamos usted que está compartiendo este espacio con nosotros, que la palabra vuelva en la relación de padre e hijo. Claro, por supuesto. El encuentro para la comida, para saber cómo te fue en la escuela, en qué te ayudo, en qué te apoyo. Y por eso, esto es lo que va a ir formando a la persona para que logre el éxito, para que logre saber, para llegar a ser sabio, porque todo lo transmite el papá y la mamá como buenos educadores que son, y nosotros reafirmamos todo eso desde un conocimiento ordenado, desde un conocimiento normal, pero todo viene del hogar. Jorge, hay una cuestión interesante. Nosotros fuimos formados, seguimos formando, pero fuimos formados en el marco ya de hace por lo menos 30 años atrás, ¿no? Y en un modelo, en una realidad y en todo, por supuesto, diríamos nosotros, unas técnicas desde el punto de vista educativo propias de esos tiempos, ¿no? Podemos hacer comparaciones y decir qué es positivo, qué es negativo con respecto al actual. Incluso hasta del mismo hogar, habían ciertas reprimendas que ahorita nos han llevado a nosotros a ser lo que somos, ¿no? Ahora hay cosas que apenas se tocan, yo estoy en la lona, estoy en esto, estoy en aquello, lo que llama la lona. Tiene, por supuesto, el sistema de protección y adolescente. Político que hablemos de esos marcos comparativos, lo positivo, lo negativo, para efecto puede nosotros decir qué podemos mejorar, qué cosas mejorables, qué cosas creemos que puede ser un retroceso. Con respecto a cómo nos formamos y lo que está pasando ahorita, ¿no? Con respecto al modelo educativo. Muy interesante esa pregunta, Pedro, muy interesante. Heráclito decía, nos bañamos en el mismo río, pero no en la misma agua. En julio, el 24 de julio, cumplo 40 años de graduado de bachiller. Es decir, que mis compañeros, clase 82 de San Vicente de Paúl, de la ciudad de Maracaibo, cumplimos 40 años. El modelo educativo, hasta la estrategia que utilizaba el docente, pues correspondía a ese momento. Nosotros, sí, utilizamos la tiza. Después fuimos evolucionando y pasamos a la pizarra acrílica. Nosotros utilizábamos el papelógrafo, el bolígrafo, el multígrafo, ahí salían todos los exámenes. Pero también el otro, no recuerdo, el que utilizábamos con unas plantillas de acetato que se proyectaba el proyector. Sí, claro, eso, ¿no? Es decir, para ese momento yo creo que respondía, ¿no? Hoy por hoy la educación va avanzando, pero la educación, la metodología educativa, que es otra cosa, pero la educación tiene unos fundamentos que usted no los puede cambiar, porque estos fundamentos forman parte del arte de educar. Oiga bien esta definición para mí. Educar es un arte, es un arte, y va muy unido, ¿no?, a la vida de los artistas que usted conoce. Miguel Ángel, por ejemplo, veía una piedra y ahí
en esa piedra él descubría, él veía, él contemplaba una obra de arte. Y era con la metodología, era con el golpe, era con el cincel que sacaba esa imagen que él veía allí. Y la educación de ayer, pues sí, respondió a lo que nos ayudó a nosotros a llegar a la meta. Hoy, la educación, sin perder los fundamentos de ella misma, debería de ayornarse, actualizarse en su propia metodología. Y por eso las grandes tecnologías educativas, las grandes tecnologías que usted y yo conocemos y que debemos aplicar, es la que nos va a permitir a que el conocimiento en la persona llegue con facilidad y que le ayude, ¿no? Nombrabas al padre fundador, y es cierto, padre fundador Beato Antonio Rosmini, un gran pedagogo, una lumbrera del 800, pues llegó a escribir esa frase tan hermosa en el libro de Lógica: nadie se hace sabio si no emplea mucho tiempo y esfuerzo en aprender. Y bueno, ahí tendríamos que decir que el gran amigo para lograr ese aprendizaje que hoy lo llaman los grandes pedagogos significativos es el libro, es la lectura. Y tuve la dicha de conocer, por ejemplo, donde estudiaba el padre fundador, y todavía está la mesa de estudio. Mandó a hacer una mesa redonda y él se sentaba a leer y colocaba alrededor de esa mesa redonda los libros que él quería leer. Sin levantarse, movía, cuando terminaba de leer, 2, 4, 5 páginas de esa obra, y seguía al otro, y seguía al otro, y seguía al otro, hasta terminar el círculo. Es necesario este hermoso encuentro, usted como ser pensante, usted como un ser inquieto, porque el estudiante, el docente, el papá, usted como ser humano, tiene algo muy hermoso que se llama un corazón, y ese corazón siempre es inquieto, ese corazón siempre late de día y de noche, esté usted despierto, usted esté dormido, siempre late, y así es el deseo de construir verdad, de abrazar una verdad a través de un conocimiento, a través de una teoría de conocimiento, a través de una metodología, ¿no? Entonces, la educación de ayer respondió ayer. Yo soy fruto de esa educación, pero también hoy, en el arte de educar, pues tengo que ayornarme, como dije, y hacer de verdad de esta educación algo bonito que enamore. Que enamore, porque en el acto académico de mi sobrino, que se graduaba de licenciado en diseño gráfico de la Universidad del Zulia, pude notar que cuando le tocó a la parte educativa, Pedro, y usted que nos está viendo, habían pocos graduando en el área educativa. ¿Por qué será? Hablabas del ejemplo. ¿Será que no estamos dando buen ejemplo nosotros los docentes y estamos fallando? ¿O será que hemos visto como camino lucrativo el arte de educar y no te satisface? Como acto de comercio. Sí. Como acto de comercio. Y no es así. No es así. Y es lamentable porque hay una crisis de docentes hoy, pero hoy quiero decir que necesitamos docentes verdaderos, que tengan un espíritu de buscar para encontrar, como dije anteriormente, y encontrar para seguir buscando. Ahí es importante, padre, porque estamos entrando, importante ese tema, porque estamos entrando a una ponencia que es una oportunidad en el marco de la inauguración o la clase inaugural magistral para efecto de lo que fue el posgrado. En ese momento comenzaba el doctorado en ciencia de la educación, pero era binacional, y uno de los padres fundadores fue Alegría, escritor de muchos libros tiene escrito, todo en el tema educativo, en la ciencia educativa, la pedagogía educativa. Él decía que las tendencias, las últimas tendencias, decía, miren, podemos tener un camión de currículum,
Podemos tener miles de títulos, pero si la educación, que es la nueva tendencia, la última tendencia que se estudiaba en ese momento, dice él, decía él, no va acompañada del amor, un ingrediente que se agrega ahora a lo que es el tema educativo, no tiene sentido nada. Decía él, desde el punto de vista como español, que lo decía con esa ínfula, esas ganas, ese ímpetu, es decir, quemen ese camión de currículum, no tiene sentido nada, vaya a ser para otra cosa. Porque pues yo veo siempre la educación, por eso siempre todos los actos que son educativos me gusta estar, bien sea de primaria, bien sea de secundaria, bien sea de universitaria. ¿Por qué? Yo veo al educador como un apóstol, como un apostolado de educación. Es una cosa tan hermosa, ¿no? Incluso aquellos que decía San Pablo, dan gracias a aquellos que recibiste gratis también, ¿no? Y cómo van a aprender si no hay quienes prediquen, etcétera. Aquellos que eran propios, por supuesto, del mundo bíblico y ese episodio. Yo creo que la educación, en el marco de lo que estás planteando, tiene que ver mucho, y estoy de acuerdo con esa tendencia, con el amor. Por eso me duele eso que estás planteando, y decía ahorita, esa graduación con pocos en materia de educación. Yo siempre digo que profesor tenemos, que profesor necesitamos, que universidad teníamos, que universidad tenemos, que universidad necesitamos. El país está haciendo unos esfuerzos grandísimos, por supuesto, el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo para que la educación sea lo primordial, lo principal. No podemos nosotros desarrollarnos si no tenemos un nivel educativo, no podemos cambiar la cultura si no hay un nivel educativo, no podemos elevar el nivel cultural si no hay un nivel educativo, pero tiene que haber amor en lo que se hace. Yo creo que eso es importante para efecto ya el tema de estar viendo todo solamente desde el punto de vista del lucro, desde el punto de vista mercantilista, es lamentable, ¿no? O sea, yo creo que en eso también es bueno desarrollar algunos aspectos para efecto de lo que este tema tan importante de la educación. Pedro, yo quiero compartir y con todos los que nos van a ver o nos están viendo, hay que ir al hombre. Y el hombre, la persona, tiene un elemento muy importante para caer en lo que estamos conversando, y es la voluntad. Exacto. La voluntad es la capacidad que usted tiene para amar, para hacer el bien, para buscar la verdad, para buscar la luz, o lo contrario. Usted tiene que estar enamorado de todo lo que hace. Hay un cuentecito, pero real, real, y lo recibí de mi mamá, que una vez el Señor llamó al hijo. Él trabajó toda su vida en la tierra, en el campo, y le dijo al hijo: ¿qué vas a hacer? Ya terminas el liceo, ¿qué vas a estudiar? Y él le dijo: papá, me quedo aquí contigo. Esto es lo que me gusta. Estar en el campo, trabajar la tierra, tocar, tener ese contacto con la tierra, ver qué produce. Y el papá le dijo: has escogido bien, hijo, porque es necesario estar enamorado en todo lo que quieras hacer. Y usted, como docente, como maestro, como profesor, como papá, como mamá, tiene que estar enamorado de lo que está haciendo. Claro, por supuesto. Fíjate, San Agustín, ese hombre, a mí me encanta mucho San Agustín. Ese es el más santo de los pecadores de los santos. Exacto. Él decía: el amor es mi peso, y por él voy donde quiera que voy. Y decía también: ama y haz lo que quieras. Sí, Señor. Entonces, tenemos esta capacidad, ontológicamente hablando, de amar, porque eres un ser volitivo. Y Fe y Alegría lo ha desarrollado muy bien, y muchos hombres y mujeres han hablado de esta pedagogía del amor. Y es verdad, usted tiene que dar amor a través de este arte de educar. Entonces es necesario volver a esa fuente. Y el modelo, tomando un libro y unos pensamientos de Pérez Esclarín, que también es otro gran pedagogo. Imagínate, Jesucristo es el maestro de maestros. Y él, con toda esa pedagogía, con todo lo que manifestó, es amor.
Y ¿sabes qué bonito? Educar desde el amor, porque el amor te lleva a meterte en los zapatos del estudiante y caminar junto y comprenderlo y ayudarlo y entender el hogar de donde viene, la familia y los formadores primarios que ha tenido, para poder más o menos seguir ayudando a levantar, porque salvemos al hombre a través de una buena educación que parta del corazón. Por eso es que digo de que es un apostolado, Sí. porque toda esa realidad la tiene que vivir el educador, pero también tiene su propia realidad. Y en el medio de esa realidad se da aquello un poco de aquella canción, y me disculpan por supuesto, porque voy a hablar de este cantante mexicano, Javier Solís, ¿no? Aquella famosa canción del payaso. Por fuera estoy riendo, pero por dentro estoy riendo, por dentro estoy llorando, ¿no? El maestro, el profesor, la oportunidad está viviendo lo suyo, pero le toca todo eso que está planteando, vivirlo, ¿no? Hacer, es decir, moldear a aquel muchacho, ¿no? Sin que repercute en lo personal. Estar claro cómo es la dimensión familiar, la dimensión personal, pero ya es el apostolado propiamente dicho. Yo le digo así, de enseñar. Creo, por ejemplo, grandes modelos nuestros. El maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa. También. Qué barbaridad. Por cierto que sus restos iban a ser llevados al Panteón Nacional. El maestro de nuestro libertador. ¿No? Sí, yo creo que es muy hermoso. Usted maestro, ha formado mi corazón para lo bueno, para lo noble, para lo hermoso. Hay una cuestión, padre, que es interesante que ver, ¿no? La educación y los métodos modernos, los medios modernos, estoy hablando de la tecnología. ¿Cómo ves eso? Decía el Gabo, el gran Gabriel García Márquez, hay el internet, hay todas estas cosas, pero nada quitará la gran satisfacción de leer un libro. Pero sin embargo, bueno, se ven muchas cosas ahorita, uno cree que son adelante, pero ¿de qué manera lo positivo y lo negativo está en cuanto a la educación? Pedrito, a mí no me gusta hablar mucho de lo positivo, de lo negativo, lo malo, lo bueno, sino que todos somos hermanos, todos nos necesitamos. Y la educación necesita, en verdad, que nosotros nos ayornemos. Claro. Y nosotros, docentes, como facilitadores, necesitamos formarnos ahí. Fíjate, por ejemplo, hemos vivido un proceso de pandemia y nos ha permitido a todos a nivel nacional un mea culpa de reconocer de que muchos de nuestros docentes, ¿no?, han tenido fallas con las nuevas tecnologías que hoy nuestros jóvenes nos están exigiendo que sepamos. Entonces es necesario formar por ahí, utilizar todos los medios, porque son necesarios para lograr el objetivo de educar, no solamente de bajar un conocimiento, de compartir un conocimiento, sin obviar la presencia del facilitador y del estudiante como tal, del compañero. Pero es necesario hoy utilizar de todo un poco, de todo un poco. La pandemia nos ha permitido ver que nos falla, estamos fallando, necesitamos más, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, el modelo a distancia, online. Te hablo del Zulia, la única universidad, puede ser que me equivoque como humano que soy, que tenía ese sistema presencial y online, era la Universidad Cecilia. Sí, claro, por supuesto, la única. Qué raro, ¿no? Que el Zulia, la Universidad del Zulia no lo tendría, o esta experimental de donde también salí, Rafael María Baral, no lo tenía. Pero toda esta circunstancia, pienso, que estamos viviendo por la pandemia, nos ha llevado a replantearnos nuestra formación y nuestro estar en el mundo, sin ser del mundo, pero tomando lo bueno que hay en el mundo, y las tecnologías son las herramientas que nos han permitido y nos tienen que seguir permitiendo llegar a donde tal vez es más fácil, y que el joven hoy en día, y que el niño hoy en día, y que el papá o la mamá están muy duchos en eso, que son las tecnologías como tal. Hablar ahorita de las tecnologías educativas tendría que hablar desde los años 40 hasta esta época, pero sí quiero decir que debemos verdaderamente formarnos por ahí, y es un aliado para este nuevo
arte de educar en este siglo XXI. Claro, la pregunta iba porque entre lo positivo y negativo, entre lo que es bueno y malo, partamos del hecho de que todo es bueno. Claro. Lo que se hace, quien lo hace malo, somos nosotros, ¿no? Y eso lo han dicho grandes autores, grandes investigadores, grandes científicos, grandes psiquiatras, grandes psicólogos. Yo lo que quise decir es en el sentido, se está leyendo, se está investigando. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, fue lo que quise decir. Cuando tenemos esto y vemos esos famosos, bueno, corta y pega, se estará imbuyendo. Incluso yo recuerdo hablando con el padre Jorge, profesores allá en la Laterarense en Italia, que hablaban hasta 15 idiomas. Sí, sí. ¿No? Y le preguntaban, ¿en qué idioma quieres que te haga el examen? Exacto. Eso sí, no se claro, son meten prodigiosos. Uno me sorprendió que me dijo, en latín también si quiere, la profesora Melitello. Eso por supuesto son mentes prodigiosas, gente que ha vivido, como decía Antonio Romina, estudiando, leyendo. Lo que quise decir es, se lee, se está leyendo, se está estudiando, se está investigando, se está subrayando un libro, se está doblando una página, como lo hacíamos, en razón de lo que significa, por supuesto, la maravilla de estos adelantos y de todo este adelanto científico moderno que permiten llegar rapidito a una página, etcétera, pero que a veces uno ve cosas que son lamentables. Es triste y lamentable hoy en día, de verdad, que no se esté leyendo. Dicen por aquí que en América Latina, en América Central, en Costa Rica es el país donde se leen más libros. Sí, bastante. En Europa, en el sistema educativo, voy a hablar del español, por ejemplo, todos los años se leen como mínimo 2 o 3 libros. Es decir, hay un amor, un contacto con el libro. Las librerías están repletas, Sí. se visitan, Sí. como se visita un templo. Pero tengo que criticar un poquito en ese lado, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiábamos 40 años atrás en tercer año, teníamos que leer una novela para decir algo. ¿Quién no leyó Casas Muertas de Miguel Otero Silva? Yo la leí, usted también. La novela María, el Miocid, ¿no? Para decir algo. Entonces, ustedes dirán, no, pero eso es viejo, no. Hay que buscar cultivar la lectura. Los libros poseen una verdad para que usted a través de la lectura la descubra, la saque. Y esto tenemos que volver. Porque yo recuerdo a mi profesora de castellano, Elsa Juliat, una margariteña. Esta profesora desde el primer año, para decir algo, nos daba el programa anual. Vamos a ver esto en el primer lapso, hoy se llama momento. En el segundo momento vamos a ver esto, tercer momento vamos a ver esto. Estos son los libros que vamos a leer y vamos a analizar y vamos a sacarle los elementos literarios, ¿no? Desde la descripción, desde la narración, un análisis morfológico de las palabras que utilice el autor y qué quiere decir el autor. Es decir, el libro es un gran amigo que nunca te va a fallar en que construyas y descubras un conocimiento y una verdad. Pero hay que volver. Los libros de antes, no sé los de ahora, puede ser que los de ahora se apoyen en los de ayer, pero los libros hay que rescatarlos y hay que ayudarlos y son parte de nuestra vida. Claro. Yo les invito a leer. Sé que hay muchos libros que están y los podemos bajar, sí, en el teléfono, pero no hay nada mejor que uno toque. ¿Cómo decías tú? Doblar la hojita o subrayar alguito. En nuestra regla, en nuestra vida religiosa rosminiana está prohibido subrayar libros, ¿no? Porque los libros son para nosotros tan sagrados porque detrás de nosotros hay otro lector. Claro, es contaminado. Si ya un libro subrayado está contaminado, sí, porque lo que yo subrayé es algo muy importante para mí. Bueno, padre, les agradecerte estos tips. Recordemos que el tiempo es muy corto para todo lo que podemos abordar. Aquí podemos amanecer, hacemos 3 días de programa y son tips. ¿Qué es lo importante de todo esto? La necesidad de educar, la necesidad de leer, la necesidad de formar. Solamente así podremos entender muchísimas cosas, solamente así nos podremos liberar. Una mente liberada.
un espíritu fortalecido. Lean de todo y lean lo que más les guste. De verdad, agradecido, Padre. De verdad, te agradezco pero mil veces el que haya apartado este espacio pues, para estar hoy en punto de vista y haber abordado de una manera tan importante lo que es el tema de la educación. A todos ustedes, que Dios de verdad les cuide, les bendiga, pues que les vaya muy bien hoy, siempre, y nos veremos en una próxima entrega de Punto de Vista.